Bienvenidos todos a este nuevo video. Estoy muy emocionada de hablar de este tema, el aprendizaje. A ver, toda persona que ya conozca el canal sabe que yo soy defensora del aprender y comprender para poder memorizar. Y llegué a cuentas de que hay ciertos momentos en los que podemos aprender mucho mejor y la información se retiene en el tiempo. ¿Y saben cuándo es? Cuando comprendiste algo verdaderamente, llevado por ciertos factores que analizaremos en este video para poder ver cómo estudiar mejor. Así que si quieres conocer más sobre el aprendizaje y cómo hacer que lo que estudias te interese, pues quédate para este video. Vamos a lograr que un tema random que parece que no puede tener interés alguno porque es muy abstracto y no se puede relacionar con la vida, pues va a llegar a ser interesante para nosotros. Pues hay que captar primero los factores que hacen que las cosas sean interesantes para nosotros. Ahora tratemos de ver los patrones. ¿Por qué razón capta tu atención un tema, un artículo, algo que está en tus redes sociales? Vamos con el primer factor, el más común. Te será de utilidad aprender de ello, es decir, que lo vas a aplicar en tu vida y pues por lo tanto es útil. Aquí entran los artículos que te dicen cómo reparar un cerrojo, cómo reparar mi laptop o mi laptop se desconfiguró, cómo lo hago. Lo vas a aprender por necesidad, porque te va a ser útil. Y aquí también entra algo que tal vez no sea muy de lo cotidiano, pero también te va a ser útil dentro de tus parámetros, que es por ejemplo, aprenderte los nombres de tus personajes favoritos, de todos los Pokémon que hay. Lo que me refiero es que para ti va a ser importante aprender estas cosas porque te va a ayudar, por ejemplo, a disfrutar mucho más de la serie que estás viendo. Te va a ayudar a no sentir que te pierdes de nada. La idea es que el conocimiento pueda ser útil para ti. Creo que en un video de Ter lo mencionaba, llegan a Ter, qué genia es esta mujer. Ter decía que de nada le servía aprender los nombres de los ríos, de las capitales, si al final pues simplemente tenía como a la mano para consultarlo. Nada te va a servir memorizar un montón de capitales, eso solo sirve para el examen. Así que ya tenemos identificado un factor. El conocimiento tiene que serte de utilidad. Ahora vamos con el más aleatorio. Resuelven dudas o curiosidades que tenías en tus días. O sea, en lo más cotidiano o en general. Todos somos personas curiosas. Hasta en cosas que no nos planteamos, lo buscamos. Por ejemplo, ¿por qué mi perro se recuesta bajo el sol? Si se literalmente está quemando. ¿Por qué a mi gato le gusta meterse en lugares pequeños? ¿Por qué? Curiosidades que alguna vez te preguntaste, no te sentiste tan motivado como para buscarlo, pero cuando pudiste acceder a la información, pues entraste, averiguaste y aprendiste algo y muy difícil se te va a olvidar, porque te acaban de saciar una curiosidad y una duda que antes ya te habías planteado. Otro factor. Te hace profundizar en algo que habías pasado de forma muy superficial antes. Obviamente ya tenía que haberte interesado un poco. Por ejemplo, yo soy fanática del terror, así que te puedo decir que me llamó mucho la atención la película de Chucky. Y luego me apareció en la web cómo se creó el muñeco de Chucky. No me lo había preguntado, no era una curiosidad que estuviera como tan plena en mí, pero me ofrecieron profundizar de algo que ya había captado anteriormente mi atención y aunque parecía muy superficial, me puedo motivar a mí misma a profundizar en eso. Así que ese es un factor más. Y ahora vamos con uno muy relacionado al anterior, pero tiene su diferencia. Que aquí tú por tu propia motivación vas a ir en busca de más información sobre algo que ya había captado tu atención. O sea, mientras en el anterior factor hablamos de que alguien te lo ofreció, o sea, de que era algo de profundizar, aquí hablamos de algo que ya te interesó y que tú quisiste investigar. Yo sí me creo muy capaz de estar motivada para buscar en YouTube cómo se creó la película de Chucky, cuáles son los años en los que se crearon, los directores detrás, etcétera, y de cualquier película de terror en general. Y por último, otras de las razones que son las más pues dirigidas al entretenimiento, a la diversión o a temas que pues
tan estudio no son, es que van de que son famosos, son de la actualidad, están de moda, por decirlo así. También tenemos esas razones de que a veces van más alineadas al morbo y a ese bendito hábito que tenemos los seres humanos de investigar o querer enterarnos de lo que no nos incumbe. Sería un buen tema para otro video sobre cómo nos interesa tanto la vida de los famosos y nos sentimos pues demasiado cercanos a ellos. Así que sí, esas son una de las razones también por las que nos motivamos a aprender algo de moda, que sea actual, que vaya por el morbo, porque sí, el morbo atrae mucho, para qué mentir. Es una de las razones porque el terror, gore y los asesinos en serie funcionan tanto. No vamos a mentir sobre eso. Sería una de las razones como que ahí para mencionar porque tienen sus factores de entretenimiento. Porque entonces Jaime Altozano o no sé, otros divulgadores relacionarían canciones que están en la actualidad para poder aprender conceptos que pues ya sonaban muy abstractos de por sí solo. Porque es interesante aprender con algo que está en la actualidad, con algo que de por sí ya te gusta. Igual con la ciencia. Los divulgadores de ciencia atraen a personas exactamente porque están hablando de temas que pues tienen controversia, que están ahora sonando. Como de la última serie que salió, no recuerdo muy bien el nombre, pero era sobre videojuegos, sobre una contaminación, como que por un hongo. Si alguien recuerda esto, porque yo lo tengo aquí en la mente, pero de forma muy superficial. Y todos estaban muy interesados en conocer mucho más. Entonces ahí tienes a personas aprendiendo sobre hongos, sobre el envenenamiento, las hormigas y todo eso, cuando antes ni siquiera les había llamado la atención. O sea, no iban a recurrir a un libro de biología para entenderlo. Pero hubo un tema de actualidad, un gusto común, un interés previo por el tema de ese videojuego, y ya, se hizo, aprendiste. Entonces, ya tenemos un resumen, los factores. Lo tenemos aquí. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo a que me pueda interesar matrices? ¿Cómo aplicarlo a que me pueda interesar en la Revolución Francesa? O sea, no tiene mucho sentido. Que lo tomes como que vas a ser el divulgador y tu propio conocimiento, tu propio aprendizaje. O sea, tú vas a ser el encargado de hacer que el tema te interese. Teniendo en cuenta que estos temas como matrices, como todo lo que menciono, requieren mucho más esfuerzo mental. Y lo reconozco, lo entiendo. El aprender el tiempo de vida de una mosca pues no requiere tanto esfuerzo como aprenderse matrices, determinantes y todo eso. Pero hay formas de hacerlo mucho más simple. Recuerda que por favor no mecanices, no memorices. A nadie le debería gustar. En esta oportunidad vamos a ir con los temas de humanidades. Esa es la primera parte del video. Y te voy a dar unos puntos según los factores que hemos visto para hacer que un tema nos interese. Lo primero, busca recursos. Llénate de recursos para introducirte en el tema. Y aquí un tip. Cuando tú pongas en la búsqueda tu tema, no vayas generalmente a donde está toda la información. Ve a la sección de noticias, porque aquí tenemos algo. Las noticias son artículos, intentan captar tu atención. Entonces vas a tener un escritor interesado en captar tu atención por el tema que acabas de poner en el sector de búsqueda. Así que, por ejemplo, si tú buscas la Revolución Francesa, te van a aparecer artículos en el que la persona va a estar intentando captar tu atención. Así que no te va a dar una clase como un docente, sino que te va a hablar del tema pues, de una forma más divulgativa. Así que sí, vayan a la sección de noticias, por favor. Ojo, en humanidades, aunque en ciencia también sería útil. Llénate de recursos, es muy importante. Videos, noticias, artículos, libros, lo que tú quieras, pero llénate de recursos. Tenemos algo tan hermoso como el internet para poder conocer más de un tema. Ahora sí, ya tienes cierta parte de tu atención como captada, ¿no? O sea, ya superficialmente lo has captado un poco. Toca estudiar el tema. Toca. Para eso hay muchos métodos, no necesariamente tiene que ser algo pues muy pesado. Yo creo que en este video no es el momento para hablar de todos los métodos que hay. Estoy segura que YouTube está lleno de videos hablando sobre el método de Feynman, hablando sobre el Active Recall, y los que menciono son demasiado recomendados, más si es que quieres aprender, porque esto te va a obligar a explicar la información y a comprenderla, a simplificarla. Así que sí, ese es el momento, ese es el punto en el que tú estás estudiando la información con métodos que te funcionan.
Ahora vamos a los siguientes puntos luego de haber conocido. Ya estudiaste todo, ahora toca algo. Relaciona lo estudiado con la situación actual. ¿De qué hablo aquí? Debe haber alguna problemática en la actualidad, algo en la vida cotidiana, a lo que puedas llevar los conocimientos que acabas de adquirir. Por ejemplo, en filosofía, si hablamos de el hedonismo, te tocó aprender sobre el hedonismo o sobre cualquier corriente filosófica, ojo. ¿Cómo te imaginarías a una persona en la actualidad que siga esa corriente filosófica? Porque mucho se habla del hedonismo moderno, que es, pues, si te puedo explicar un pequeño concepto de lo que es hedonismo, lo lees aquí. Yo te diría que pues son los famosos, que siguen esta línea de vida, que si está bien o si está mal. Es el momento en el que tú puedes intentar llevar a la actualidad mediante preguntas. O sea, ¿cómo ser una persona que aplica este estilo de vida? ¿Cómo podríamos aplicar el estoicismo en nuestra vida actual? Y si te parece que la filosofía es algo muy fácil de agregar por el comportamiento humano del que trata, pues podemos hablar de historia y la Revolución Francesa. Si te hablan de cambios históricos, la Revolución Francesa generó la instauración de una constitución dentro del gobierno. Te lo acaban de decir, te lo acaban de dar ahí un concepto súper abstracto. La instauración de una constitución del gobierno. ¿Qué es? Y más, si tú supieras qué es, estoy segura que ni siquiera lo entiendes completamente. Tienes que buscar de qué va. Y no solo de qué va, de que hay la economía o que hay que las leyes. Tú busca cómo este cambio se reflejaría en la vida de un ciudadano de ese entonces, de alguien que vivía en ese entonces ahí. Busca cómo podría cambiar su vida, o sea, como que intenta llevar los cambios históricos que sucedieron a chiquito, a pequeño, a no se diría microscópico, a lo más pues elemental. O sea, si te hablan de un cambio a nivel social, a nivel económico, pues tú intenta llevarlo a lo mínimo, a una persona que estaba viviendo en esa época. ¿Cómo habrá cambiado su vida? ¿Cómo crees que habría solucionado en la actualidad este problema? ¿Sientes que aún está ahí ese problema? O sea, que ha vuelto a resurgir en la actualidad, pero de diferente forma. Si hablamos de crisis económicas de un país, ¿qué tan lejos crees que está tu país de eso ahora mismo? Así que lo que quiero decir es que intentes relacionar el conocimiento, relacionarlo y sobre todo relacionarlo con lo cotidiano, la vida actual, llevarlo a palabras simplificadas y también con el pasado y cómo pues pasó así chiquito. No sé cómo más decir, porque muchas veces nos dicen, la crisis, no sé qué, pero tú no sabes cómo vieron los ciudadanos de ese entonces. O sea, tú ni idea. Así que hay que investigar eso. No te quedes con que, mira, esto, no. Profundiza. Ahora vamos con un siguiente punto que va muy relacionado con lo anterior, pero igual quise mencionarlo primero, que es que generes preguntas. Genera preguntas de todo. O sea, de todo. Y genera preguntas no tipo examen, por favor. Que las preguntas tipo examen pues te van a venir en un examen. La idea de estas preguntas es que sean preguntas abiertas, que sean preguntas que te lleven a aprender más, a obligarte a comprender más. Me dejo entender. Sobre todo, yo sé que las humanidades, las letras, pueden tener un lenguaje muy técnico, dependiendo de cuáles sean, si es filosofía, si es historia. Pero recuerda, y tenemos internet, así que las ideas vagas no entran aquí. Investiga. Si quieres que te dé aquí una idea. No me digas que hay un partido nacionalista y conservador. ¿Qué es nacionalista? ¿Qué es conservador? Muchas veces tenemos ideas generales, no las definimos. Dime qué los diferencia de un partido que no lo sea. Y no me hables de forma técnica, llévalo a tu entorno. De nuevo, llévalo a tu entorno. Las humanidades pues tratan de eso, el comportamiento social muchas veces, en los diferentes ámbitos. Llévalo a donde es. Así que sé que lo repito mucho, pero relaciona, vincula, conecta con tu actualidad, con tu entorno. Ahora vamos con otro punto extra. Tiene sus limitaciones, pero son las conclusiones a las que podemos llegar según los factores del por qué nos interesa algo. Haz del conocimiento algo útil. Sé que es complicado, o sea, son humanidades. ¿De qué te va a servir aprender toda la historia? Bueno, la verdad es que sí sirve.
pero entiendo que a veces pues en tu vida ahora, o sea, activamente es muy difícil de aplicar. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Aprender de la historia del Perú me va a servir para no cometer los mismos errores después, para ser un ciudadano informado y darme cuenta que esto ya pasó antes. O sea, sí. Pero activamente, ¿cómo aplicarías este conocimiento? Y aquí vamos a los retos, porque yo siento que el estudio es mucho más entretenido cuando lo vemos como retos, como un juego. Un ejemplo, la utilidad de tu tema va a ser que tienes que entenderlo porque tienes que explicárselo a alguien. Sé que suena muy simple, pero tú cuando estés estudiando vas a decir, sabes que este conocimiento me es útil porque yo tengo que comprenderlo y es que se lo voy a explicar a alguien. Lo que va muy relacionado al método Feynman, si es que ya saben un poco de qué va, pero sí, pónganse de meta eso. Lo útil de este conocimiento va a ser impartirlo. O tipo de reto o meta es que logres entender las aplicaciones de lo que aprendes. O sea, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando economía, inflación, todo lo relacionado a esto, la microempresa, la macroempresa, todo. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la utilidad que le voy a dar a este conocimiento? Que quiero entender la crisis económica que sucedió en mi Perú en tal año. O quiero entender qué está pasando con mi país en la actualidad, porque hay un problema económico que está surgiendo, yo no lo comprendo muy bien. Entonces mi meta, mientras estudio economía, va a ser lograr entender la aplicación de estos temas. Lo que quiero decir acá es que para ti la utilidad va a estar en que vas a poder llevarlo a aplicaciones de la vida real. No lo vas a dejar ahí en la hoja y ya. Sé que a simple vista el entender la situación de tu país no suena tan atractivo, no suena tan interesante, pero te juro que es muy útil. Te juro que es muy útil porque estamos en un momento de la política en la que ser ignorantes no nos conviene a nadie, ¿sabes? Pero entiendo que puede ser algo muy pesado. Sí, entiendo. Creo que hay canales que te lo explican muy bien en forma de mini documentales, de una forma muy dinámica. Si no me equivoco, este canal se llama Visual Politic, algo así. Son muy buenos explicando, así que yo sé, si buscas vas a encontrar videos que expliquen la crisis y como ya tú vas a poder haber entendido qué es la economía tal, te va a ser mucho más fácil entender los conceptos y pues vas a aprender mucho más. Ahora, otro punto. Cuando hablamos de la utilidad del conocimiento, jamás quiero que digas que la utilidad de tu conocimiento va a estar en poder sacar una buena nota en tu examen, porque sí es una meta, pero digamos que queremos concentrarnos en las metas del camino, no en la meta final, porque las metas del camino, si tú las cumples, te van a llevar a cumplir la meta final, que es el examen. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú te planteas un examen como meta final, como que entenderlo para un examen va alineado a algo que es memorizar, porque a veces son muchas las preguntas que son de marcar. El examen te genera una idea de estrés porque tienes algo que cumplir, es algo de un solo momento, vas a sentir validación según tu nota. Finalizo diciendo que no, la utilidad de tus conocimientos no está en el examen, está en sus aplicaciones. Ahora sí, disclaimer acá, porque yo sé que me pueden decir, yo sé que a veces la disponibilidad de tiempo, factores de estrés y otras cosas podrían impedirnos el poder dedicarnos plenamente a aprender y a veces tenemos que reducirnos a memorizar. ¿Cuánto me duele decir eso? Pero este video va dedicado a personas que quieren comprender y aprender, porque para mí es mucho más fácil memorizar algo si lo entiendo. Si quieren formas de memorizar algo que pues si es muy abstracto y como que no le vas a encontrar la lógica, no sé, memorizarte la tabla periódica, es que hay conocimiento abstracto que es necesario memorizar, pero si tu intención es aprender, eso es lo que quise dar en este video. Formas en las que tú puedes aprender y espero que te haya gustado este video. Si deseas una segunda parte hablando de matemáticas y ciencias, que pues es en lo que más profundizada estoy en acorde a mis conocimientos, porque el examen que voy a dar es el de la uni y los principales temas son pues matemáticas y ciencias. Y sí que ha costado hacer de ramas tan abstractas algo interesante, pero no es difícil y más con los muy buenos divulgadores que tenemos en estos tiempos, o sea. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gustó pues denle like, suscríbanse y díganme si quieren una segunda parte.